Pero claro, las carpetas están volando, Gerardo. Mucho, ¿no? Mucha Sí. carpeta, mucha carpeta. Un momento de carpeteo en la Argentina. Y lo que pasa es permanente. que el poder se sacudió mucho en estos días, ¿no? Sí, exactamente, y estamos todavía viendo cómo se reconfigura. Sobre todo, Gerardo, algo que ya hablamos la semana pasada, pero vamos a profundizar también hoy, que es el movimiento que hubo en el Ministerio de Justicia, que implica mucho más que un cambio de ministro. Sí, Cambios de ministros sí, hay sí. todo el tiempo en la Argentina. No, por supuesto, estoy de acuerdo, porque cambió también de manos el ministerio. Absolutamente, y Esa es además... la clave, ¿no? Y hablamos de un ministerio que tiene una relación directa con los otros dos poderes del Estado, obviamente judicial y el legislativo, y además hablamos de un cambio de fondo en el gabinete de Javier Milei. Sí. Ha tenido un montón de cambios este gobierno de Javier Milei en 2 años, te diría incontables, 2 jefes de gabinete, han entrado y salido un montón de funcionarios, el área de transporte, el área de capital humano, ha tenido muchos cambios. Pero te diría, Tato, que es uno de los más importantes que se ha dado, y creo que vamos a mirar la trascendencia con el correr de los tiempos. Primero déjeme saludar a su equipo, como siempre. Sí, como no, adelante, adelante. Sí. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes para usted. Muchas José gracias. Donald Gabriel, le quiero mandar un abrazo. Ah, bueno, José Donald. Qué Sí. falta de respeto. Bueno, Miguel, por supuesto. Benjamín Miguel. Y a Ignacio, mi amigo personal. Un clásico, por favor. Mi amigo personal. Disculpe, Bien, Gerardo, gracias. quería saludar a su Por equipo. favor, sea educado, muy bien. No, por supuesto. En los próximos días, Sí. anote esto en su computadora. El ministro Juan Bautista Máiquez, flamante ministro de Justicia, Sí. tiene previsto reunirse con Ricardo Lorenzetti, uno de los jueces de la Corte Suprema. Muy bien. Es muy importante, los ministros de Justicia tienen que tener buen diálogo con la Corte Suprema. Lo que no tienen que hacer, obviamente, es intercambiar favores, hacer cosas raras. Pero muy buen diálogo me parece muy importante. Así es. A ver, él Ahora, llega... Ricardo Lorenzetti, ¿dijiste? Ricardo Lorenzetti. No es el presidente de la Corte. No. El flamante ministro ya viene de una muy buena relación con Horacio Rosati, Que sí es el que presidente sí de es la el Corte. presidente de la Corte, con quien tenía intercambio fluido, una muy buena relación. Y la novedad es que en breve, en unos días, va a reunirse efectivamente con Lorenzetti, quien, aunque él no lo dice, es un magistrado del máximo Tribunal de Justicia Sí. de la Nación, hubiese preferido que sea Guillermo Montenegro el ministro. Ah, bien. No lo va a decir a viva voz, pero Estaba más del lado de ese lado de la estaba interna. más cerca de Guillermo Montenegro. Era el Obviamente candidato de Santiago Caputo. de Santiago Caputo y también de Ricardo Lorenzetti, entre otros, la verdad, muchos años en los juzgados federales, fiscal, juez. Con lo cual va a ser una foto de alto impacto, le diría Gerardo, una de las fotos más importantes que va a tener el flamante ministro Juan Bautista Máiquez, quien por estas horas está rearmando todo su gabinete porque decidió sacar todo lo que había en el área de justicia que había armado Mariano Cunial y Barona y Sebastián Amerio, que era un hombre de Santiago Caputo. Que Cunial y tenía, Barona y que Santiago tenía Caputo. mucho peso. Sí. Muchísimo poder. Ya empezó a definir varias cosas. La semana pasada contamos que el hermano de Juan Bautista Máiquez, Esteban Máiquez, va a ser su jefe de gabinete. Definió 2 cargos importantes. Uno es la Oficina Anticorrupción. Ah, ¿quién va? Va Gabriela Zangaro, que es una jueza en lo penal contravencional de la ciudad, que integra el Consejo de la Magistratura también de la ciudad, Ajá. y que la conoce porque él era, hasta hace unos días, el jefe de los fiscales de la ciudad. Claro. Con lo cual él trabajó mucho con Gabriela Zangaro, que es una persona de carrera de la ciudad, se la su lleva confianza, está de su bien. confianza a la Oficina Anticorrupción, que hay que decirlo, Tato, ha ido perdiendo injerencia de manera Es progresiva. que la Oficina Anticorrupción, ¿qué querés que te diga? No tiene, para mí ya no tiene sentido. Duplica funciones, ¿no? Por Duplica ejemplo. funciones, eso lo tienen que hacer los jueces, los fiscales. Los fiscales. Eso es un poco lo que tiene Máiquez en la cabeza. Y bueno, ese. Él un poco lo que tiene Máiquez en la cabeza es ¿para qué vamos a duplicar funciones desde el Poder Ejecutivo si los fiscales cada vez tienen más poder ahora con el cambio del sistema, el llamado sistema acusatorio? Que todavía no está del todo implementado. No, y no está todavía en todas las provincias. Está anunciado, pero bueno, a nivel nacional no está implementado, entre otras cosas porque, como les contábamos al principio, hay una enorme cantidad de jueces y fiscales que no están nombrados. Entonces no tendrían con quién hacerlo. Claro. Ahí vamos a eso. Otro cargo que a usted le inquietaba mucho en particular, y hablamos mucho de eso, es el IGJ, la Inspección General de Justicia, Muy donde ahí se importante. juega la AFA. Bueno, Máiquez resolvió que va a ser el abogado Alejandro Ramírez, es un abogado que viene del sector privado, pero que tiene como antecedente, Tato, porque lo pregunté especialmente, un litigio que tuvo contra la AFA
por un caso de la venta de relojes de lujo a la selección campeona del mundo. Con lo cual viene de batallar contra Chiquitapia. Bueno. Es el único antecedente que tiene hasta ahora, después hay que verlo. Hay que verlo en la hay que ver cancha. si asignan los veedores, etcétera. Pero el primer antecedente que ¿A tiene. usted, Luis, nunca usó la frase los picos se ven en la cancha? Sí, muchas Por eso, veces. ¿Está de muchas acuerdo con veces. eso usted? Obvio que estoy de acuerdo. ¿Cuántos pingos ha hecho de todo? con los Millones, millones. ¿Sabés cuánto dejé? pingos? Me imagino, ¿no? Por eso lo preguntó ¿Eh? Gerardo. ¿Cuántos Claro. cagones me cargué? Bueno, entonces no me tiren de la lengua. Está dale. bien, Con está lo cual bien. dio una primera señal. Igual, dicho esto, sobre Alejandro Ramírez, este abogado que va a hacerse cargo del IGJ, también hay que decir que Máiquez hasta ahora dijo que iba a revisar todo ese expediente y también el tema de los veedores, que era lo que había dejado el antecesor en la IGJ, que lo tuvimos aquí en, Sí, en exclusiva, claro. Daniel Vítolo. Le queda un solo cargo importante, Tato, A que no ver. es menor, que es la UIF, la Unidad de Información Financiera. Ese sí es importante, puede ser importante. Siempre es importante, es un lugar que además va a tener mucha trascendencia después de la ley de inocencia fiscal, porque hay que ver. Ah, muy bien. Es muy importante ese dato. Y además, Tato, es increíble. En los últimos 2 meses va a pasar a tener, cuando Máiquez designe a su titular de la Unidad de Información Financiera, el tercer nombre en 3 meses. Porque había estado el ex fiscal Paul Stark. Cuando se trató la ley de inocencia fiscal, estuvo en desacuerdo, renunció, asumió el que estaba hasta hace unos días, Ernesto Gaspari, y ahora también lo saca Máiquez y pone una persona de su confianza. Me dicen que en estos días ya va a confirmar quién va a estar a cargo de la UIF. La Unidad de Información Financiera es, si alguien va con $2 millones y lo deposita en un banco, lo primero que salta, obviamente en el banco donde lo va a depositar, pero también saltan lo que llaman las alertas. Salta una alerta de la UIF, justamente para ver el origen, qué pasó, Sí, quién igual es esa persona. la ley es más que eso, porque la ley también libera de responsabilidad y de culpa a los que depositan menos que eso, a los que depositan no sé, $40.000, por decir algo. Exactamente. Entonces, contra los que sí depositen cifras más importantes, van a tener más lupas apuntándolos porque el Estado se libera de perseguir al pequeño ahorrista. Al por decir pequeño algo. ahorrista que va a poder hacerlo con una declaración jurada, justificando los bienes solo con una declaración jurada Exactamente. y no con una alerta de la UIF y que el Estado se mete a investigarlo. Y después, algo muy importante, usted lo hablaba recién, Gerardo, hay algo, Karina Milei le pidió especialmente a Juan Bautista Máiquez, y esto creo que vale la pena contarlo. El flamante ministro de Justicia no conocía al presidente, lo conoció el día de su asunción. No se conocían, Tato. Pero sí la conocía Karina Milei. Claro. Y una de las cosas, Karina Milei le pidió que tenga un rol mucho más activo del que había tenido Cunio Libarona, que por distintos motivos, uno de ellos personal, otro porque fue a hacer alguna serie de cosas y otras se ve que prefirió dejarlas para más adelante. No, y porque estaba Santiago Caputo ahí Y manejando esa también área. estaba Santiago Caputo manejando lo que sería la rosca jurídica de la relación. Exactamente. Bueno, le pidió un rol mucho más activo. A ver, hay 2 causas que son las únicas en las cuales están mencionados, todavía no están ni siquiera imputados, pero están mencionados tanto Karina como Javier Milei. Una es la causa Libra, conocida, la criptomoneda, y otra es la causa Andis, que todavía no están ni imputados, pero está dando vueltas. Esa te diría que son los únicos 2 lugares en los cuales está dando vueltas el tema. Bueno, Después el resto... esté atento a gente, usted que sigue todo, esté atento a esas 2 causas entonces. Son las 2 causas que hay que seguir a ver cómo avanzan. Son las 2 causas. Hasta ahora, ni siquiera imputados están, ni el presidente de la Secretaría Yo le General de voy la a decir una Presidencia, cosa. pero ¿qué Bueno, piensa? no, muy interesante todo. No, le iba a recomendar que se quede atento, que se quede escuchando el programa. Yo suelo ponerlo en el helicóptero, pero se escucha con interferencia a veces Bueno, hoy por la cantidad de antenas que tengo en el frénelo. helicóptero.